Bueno, en principio, dos cuestiones previas. Primero, agradecer a la Asociación de la Carretera la oportunidad que me brinda de dirigirme a ustedes. Y en segundo lugar, pues decir que después de que Juan Lazcano ha hablado como presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, pues hablar de la CAL pues es un salto cualitativo importante que hace que evidentemente haya que cambiar la mentalidad, y os pido pues bueno que atendáis a lo que son los materiales de construcción y concretamente qué hace la CAL en la carretera. Bueno, en primer lugar, la CAL es un sector pequeño. Como sabéis, la CAL se obtiene del carbonato cálcico, o si es dolomía o carbonato cálcico magnésico, y entonces sencillamente el carbonato se mete en un horno, o la caliza, en un horno a 1000–1200 grados, y el carbonato se descompone en CaO, óxido de calcio, más CO2. Es muy sencillo, ¿eh? Entonces, lo primero es, bueno, la CAL está constituida, los productores de CAL, en total son 15 empresas que están repartidas, como veis, por el territorio nacional, sobre todo por las zonas, digamos, cantábrica, levantina y la zona de Morón, Estepa en Sevilla. Hay una específica en Madrid. Caliza, como sabéis, en España y dolomía tenemos muchísima, pero para la CAL tiene que ser caliza muy buena, es decir, que tenga una gran riqueza en carbonato, porque si no estamos metiendo en el horno pues porquería y la energía vale carísima, y por tanto tiene que ser caliza de muy alta riqueza en carbonato. Bueno, las producciones de CAL en España en los últimos años son las que figuran ahí. Estamos ahora aproximadamente en 1.800.000 toneladas. Lo máximo que hemos llegado ha sido 2.200.000, de ese orden, en las mejores épocas. Es decir, la CAL ha bajado aproximadamente, hemos descendido de la época buena a la época de crisis, pues aproximadamente un 20%. No es cuando yo me reúno con mis compañeros de materiales de construcción, por ejemplo, cementos, yesos, áridos, pues las circunstancias son un poco diferentes, porque en esos sectores el descenso ha sido del 80%. Entonces, ¿por qué nosotros del 20%? Pues sencillamente porque la CAL es muy versátil y tiene una gran cantidad de aplicaciones, sobre todo en la industria y concretamente en la siderurgia. Si os fijáis ahí, en la industria tenemos el 69% de la producción va a la industria, con lo cual, bueno, mientras sobre todo la siderurgia esté funcionando, y de momento va funcionando a expensas de lo que hagan los chinos, que nos tienen muy preocupados, todo el sector del acero y por supuesto a nosotros indirectamente, pero el resto se divide en construcción, protección ambiental y agricultura, y otras 1000 cosas más, pero básicamente en estas 4. En la construcción, la CAL suponía del orden del 15% de nuestra producción, y ahora hemos bajado al 7,1%, es decir, hemos descendido sustancialmente del orden de un 50% de la producción que teníamos para construcción, ahora ha desaparecido. ¿Cuáles son las aplicaciones en carretera de la CAL? Pues dos, básicamente: la estabilización de suelos y las mezclas asfálticas o mezclas bituminosas. Vamos lo que se trataba es de hablar de necesidades y hablar, por otra parte, de futuro. En cuanto a necesidades, pues bueno, una que es muy fácil. Vean en estabilización de suelos cuál ha sido la gráfica de CAL dedicada a este uso, y verán que, bueno, en los primeros años desde que se creó ANCADE, que fue en el año 95, pues los usos para estabilización de suelos eran muy pequeños. Luego empezó a partir del año 2000 a crecer, y bueno, en la época buena pues hemos estado aproximadamente por encima de las 200.000 toneladas. Sin embargo, rápidamente, desde el año 2010, bajamos drásticamente al orden de 35–40.000 toneladas. Ahora parece que estamos subiendo, y ahí hemos bajado del orden de hemos llegado al 25% del total, y ahora estamos aproximadamente en el 35%. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay obra,
pues no hay estabilización, es decir, está clarísimo. Por tanto, ¿cuál es la necesidad? No voy a referirme a las grandes cifras que ha dado Juan Lazcano, pero es obvio que para todos los materiales de construcción, esto va el árido, el cemento, cualquiera, sobre todo en lo que es obra civil, pues lógicamente si no hay obra, pues no tenemos nada que hacer. Por tanto, primera necesidad, que haya obra, si no, no estabilizamos ni con cemento, ni con cal, ni con nada. Otro tema que es importante es el uso de la cal como aditivo en las mezclas bituminosas. Bueno, este es un tema que se ha conocido desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Experimentó un fuerte interés, sobre todo en la década de los 70 en Estados Unidos, porque las carreteras sufrieron grandes daños por humedad y heladas, y entonces, bueno, se dieron cuenta o aplicaron cal en muchos estados, cal hidratada, y vieron unos resultados realmente sorprendentes. A nivel europeo el tema lleva más retraso, pero no obstante en este momento hay ya una gran experiencia en Alemania, Austria, Francia, Países Bajos y Noruega. Y también empiezan otros países como Bélgica, Dinamarca, Italia, República Checa y Reino Unido. Según la experiencia de campo, y esto es lo importante, las agencias estatales de Estados Unidos estiman que la cal hidratada aumenta la durabilidad, y ahora luego hablaremos de las compras verdes, para un periodo entre 2 y 10 años entre un 20 y un 50%. En Francia, que nos es más cercana, la SANEF, que es la compañía de autopistas del norte de Francia, ha determinado que la mezcla asfáltica modificada con cal tiene una mayor durabilidad de entre un 20 y un 25%. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la cal en las mezclas bituminosas? Pues endurece el aglutinante y resiste mejor la formación de roderas, mejora la tenacidad y resistencia al crecimiento de grietas, cambia la química de oxidación, reduciendo el envejecimiento por endurecimiento, altera los finos de arcilla mejorando la estabilidad y la durabilidad, mejora el uso de áridos marginales, esto es muy importante de cara, digamos, a usos de materiales que estén próximos a la carretera, reduce las potenciales descarnaduras y añade resistencia al agrietamiento a bajas temperaturas. Como ven, la cal se convierte en lo que se llama un aditivo multifuncional. ¿Cuál es la experiencia en España? Bueno, hasta ahora realmente poca. Poca porque, salvando tramos específicos de carreteras que se ha añadido cal, pero son tramos muy concretos, o casos específicos como el circuito de Montmeló o algunas pistas de aeropuertos, no tenemos una gran experiencia. Por eso recientemente se ha puesto en marcha un grupo de trabajo de la cal en las mezclas bituminosas en el seno del CTN 41, que es el Comité de Normalización, y concretamente dentro del subcomité 2, que es el subcomité de carreteras, y dentro del GT1, que es el grupo de mezclas asfálticas. ¿Cuál es el objeto de este grupo? Pues sencillamente crear una guía técnica de la cal hidratada en las mezclas bituminosas, con objeto de, bueno, técnicamente dar una serie de criterios y pautas para que tanto las administraciones como los contratistas y los asfalteros, etcétera, puedan tener, digamos, un criterio, porque el PG3 realmente no desarrolla este tema con el detalle que se requiere para tener unos criterios realmente que puedan ser puestos en práctica en las carreteras. La Asociación Europea de la Cal, que se llama EULA, viene trabajando desde hace años en el desarrollo de esta aplicación en Europa. Os tengo que decir que ahora todo el tema de asociaciones a nivel técnico no está en España ni en Francia, está en Europa. Y todos prácticamente, pues yo no sé, 2 o 3 veces al mes pues voy a Bruselas, porque tenemos reuniones constantes para los temas que hay que debatir de carácter técnico o empresarial con Bruselas. Y los temas no se resuelven, digamos, a nivel de una asociación francesa o inglesa, bueno, ahora inglesa menos todavía, o italiana o española, sino a nivel europeo. Por eso es importante saber qué es lo que se está haciendo en Europa. Bueno, hemos hecho una serie de folletos divulgativos sobre este tema. Fuera en la salida tienen unos folletos que explican con más detalle todo este aspecto y que ustedes pueden ver
para que vean el interés de este tema. En cuanto a la visión de futuro, bueno, ¿por dónde hemos enfocado todos estos temas en EULA? Voy a hablar de EULA porque es al nivel en que hacemos estas cosas. Pues a nivel primero de los inventarios de ciclo de vida y de las evaluaciones o análisis de ciclo de vida. Es decir, hoy por hoy no podemos tener un material que no tenga desarrollado cuál es su situación en el ciclo de vida. No sé si ustedes están familiarizados con la técnica de los ciclos de vida. No es algo baladí, es algo que es muy costoso de preparar y de hacer. Los ciclos de vida además están perfectamente controlados, porque además de hacer el ciclo de vida necesitas que no una sino dos instituciones o consultoras neutras revisen el ciclo de vida, y luego tiene que pasar por lo que se llama el ELCD, que es digamos el organismo de la comisión que controla la veracidad de los ciclos de vida. Por tanto, al final, cuando un ciclo de vida se publica con el beneplácito de la Comisión Europea, es que bueno, responde a los criterios de las normas ISO que fijan, digamos, el desarrollo de los ciclos de vida. Y es muy importante porque de cara a los materiales, ya sabemos que en España, por ejemplo, prima el sistema de subasta y por tanto prima lo que es el precio o el coste. Sin embargo, esto va a ir variando, ya está variando en muchos países donde otros factores también se tienen en cuenta, como son los factores de sostenibilidad, de durabilidad, etcétera, etcétera. Y esto sobre todo se va a implantar mucho más cuando la directiva de compras públicas, la GPP, la Green Public Procurement, sea efectiva y sea traspuesta, digamos, a la legislación española. Por tanto, es importante que todos los materiales que se pongan a disposición de la carretera sean perfectamente conocidos en todas sus dimensiones, y eso es lo que hace el ciclo de vida, que va desde la cuna, digamos, a la muerte o a la puerta de la planta. Perdón. Bueno, como decía, nosotros hicimos el ciclo de vida para varias aplicaciones y concretamente se hizo el ciclo de vida, aparte de hacerlo para la cal como tal, se hizo el ciclo de vida para las aguas de bebida, no tiene que ver nada con la carretera, las mezclas asfálticas, la estabilización de suelos y la huella ecológica de los morteros para edificación. Bueno, para hacer el ciclo de vida hay que tomar siempre un caso real y práctico en el cual se estudien todos los parámetros. Cuando se estudian los parámetros del ciclo de vida puede haber del orden de 300 parámetros que se estudian en el ciclo de vida. No son ni uno, ni dos, ni cinco, sino son infinidad. Es realmente muy complejo. Esto se hizo en el estudio del ciclo de vida sobre estabilización de suelos, se hizo en un bypass de la autopista 4 en Reims. Bueno, no me voy a extender mucho más. Se hicieron estudios sobre, en este caso era para ver la aplicación de suelos en carreteras. No solo es lo que es la estabilización pura, sino también la aplicación de suelos en carreteras. Se hicieron 3 estudios, que era tratamiento de suelos inadecuados, fundamentalmente porque tenían materiales arcillosos, con una mezcla de 1,5% de cal viva, luego suelo que se excava y se extiende, esto no es real, vamos, no es lo normal, en una gran superficie para su secado natural y su aplicación posterior, o sencillamente olvidarse de ese suelo y traer de otro sitio, con lo cual la complejidad es enorme. Bueno, todos los estudios que se hicieron en base a lo que se llama el indicador de desarrollo sostenible y sus resultados, pues dan claramente beneficio a la utilización de la cal. No voy a extenderme más porque, bueno, ya me han llamado y no es cuestión de hacer una conferencia técnica, pero sí les quiero decir que hay 2 temas que nos preocupan enormemente o nos interesa aplicar enormemente, como la cal en la carretera y en la estabilización y en las mezclas asfálticas, que son 2, que es, como decía, las ventajas, digamos, de la durabilidad y de la seguridad que da y la sostenibilidad
la cal, y luego, por otra parte, otra cosa que es importante, que es la carbonatación. Es decir, cuando ponemos cal en una estabilización o en una carretera, también estamos absorbiendo CO2, porque esa cal, al final, pues vuelve otra vez, la cal continuamente lo que hace es absorber CO2 para formar carbonato otra vez. Lo que da realmente rigidez, lo que da realmente las ventajas de la utilización de la cal es, en buena medida, la formación de carbonatos. Por tanto, estas dos ventajas son inherentes. Tengo que decirles una cosa, que la cal es un elemento tremendamente técnico, es decir, las aplicaciones son tan numerosas que igual lo podemos hablar de la cal para fertilizantes y enmiendas en la agricultura, que el año pasado pues hice, como saben, soy también ingeniero sanitario, hice un manual sobre la cal en la depuración de aguas y en los lodos de depuradoras de aguas, y por tanto tiene una versatilidad tremenda. Eso también es una cierta ventaja que tenemos para la diversa utilización de la cal. Pero aquí lo que me preocupa es que tenemos que incrementar la cal en la utilización en las carreteras y concretamente en la estabilización y en las mezclas bituminosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor decano. Bueno, buenos días. Quisiera agradecer a la Asociación de la Carretera la invitación a asistir en esta 29ª semana en la ciudad de Villabaeza, un sitio muy bien elegido. Y agradecer a los asistentes, aunque poquitos pero buenos seguro, por su tiempo que dedican a escucharnos. No me voy a extender en las bondades que suponen las infraestructuras, porque ya el señor Juan Lascano ha hecho un glosario de todo lo que ello conlleva en cuanto a desarrollo de los territorios, vertebración, etcétera. Y me voy a ceñir a lo que es la necesidad principal que tenemos en el sector, que no es ni más ni menos que la de la reactivación de la inversión pública. Sin inversión no se moviliza la actividad ni el empleo, y más en Andalucía, tan dependiente de la agricultura y el turismo. Ni tampoco se moviliza el desarrollo de nuestras empresas y profesionales. Siempre se nos habla de la sanidad y educación como políticas sociales de primer orden, universales e irrenunciables. Y todos estamos de acuerdo en ello, pero no podemos olvidar que el mismo trato debe de tener la inversión pública, pues no hay mejor política social que la creación de empleo, y eso se hace con la inversión. Además del efecto multiplicador que en la economía tiene la inversión. Cada euro invertido duplica su valor, en el conjunto, como se ha dicho anteriormente, por el efecto arrastre, y que se produce un retorno del 50% de lo invertido a la Administración vía impuestos. Por lo que en su conjunto, y al final, tanto el empleo generado como el retorno de lo invertido ayudan a financiar convenientemente las políticas sociales de las que tanto nos sentimos orgullosos. Este año que celebramos el 20 aniversario de nuestra asociación CEACOP, y la trayectoria de estas 2 décadas nos ha demostrado que, además de blindar la inversión, es primordial una planificación seria y comprometida de la infraestructura necesaria en Andalucía, definiendo plazos y partidas presupuestarias y un cumplimiento serio y escrupuloso de esa planificación. Pero cualquier solución depende necesariamente de la voluntad de los distintos gobiernos. A la hora de hablar de recuperación de la obra pública, para nosotros como representantes de este sector es incomprensible cómo las administraciones aún no han definido un plan realista para esta recuperación, seguramente porque no creen en ella. El único plan del Gobierno central en su interinidad ha sido cerrar los presupuestos y el gasto asociado a ellos en junio pasado, por lo que vemos o preveemos que 2016 acabe con una caída en el importe de obra pública adjudicada de entre un 40 y 50% menos que en 2015, que ya inició una caída respecto de 2014, lo que provocará que este año se cierre como el peor de toda la serie histórica, quedando incluso por debajo de los pírricos 890 millones de euros que se adjudicaron en toda Andalucía en 2012. En cuanto a la Junta de Andalucía, que en junio pasado presentó su revisión del Plan Pista, el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, de 2013 y su adaptación para el periodo 2016-2020, supone una reducción del 80% de lo contemplado en el plan anterior, recibiendo, por tanto, críticas del sector por carecer de una programación realista y pormenorizada. Este plan Pista supone un 0,17% de media del PIB andaluz, que unido al 0,9% que establecía el Gobierno central, está muy lejos del 4% que la Unión Europea establece como mínimo imprescindible para mantener el sector.
Andalucía necesita un mínimo de 2.800 millones de euros anuales por parte de todas las administraciones en inversiones, lo que permitiría el mantenimiento de unos 225.000 puestos de trabajo en el sector, incluido el efecto contagio que tiene sobre la construcción privada. No olvidemos que este sector duplicaba ese empleo, 450.000, allá por el año 2008. Y hay muchas actuaciones pendientes de acometer. Solo la conservación y el mantenimiento del patrimonio construido supone una importante fuente de empleo con poca inversión. También quedan pendientes muchas obras comprometidas, que están por empezar o que se han alargado en el tiempo. Las prioridades de la infraestructura se agrupan, nosotros queremos agruparlas en tres áreas. Aunque en este foro en particular no tenga especial cabida, no quiero dejar de mencionar la depuración y saneamiento, donde no podemos olvidar las 300 actuaciones hidráulicas declaradas de interés por el Gobierno andaluz en el año 2010 y que están sujetas a la financiación obtenida con el canon del agua. Estas actuaciones no solo tendrían que estar en ejecución en su totalidad, incluso en funcionamiento, según el compromiso adquirido con la Unión Europea, que obliga a tener la agua depurada antes del 31 de diciembre de 2015, ya pasado. Desde 2011, el canon del agua ya ha recaudado más de 400 millones de euros, que únicamente se pueden emplear para la construcción de esas 300 infraestructuras. Y a pesar de ello, la contratación de estas obras está por debajo de los 100 millones de euros a día de hoy. ¿Por qué no se pone en carga el resto si existe financiación asegurada? ¿A qué está esperando el Ejecutivo Autonómico cuando además en estos momentos no existen muchas más opciones de trabajo para nuestro sector? Ante el anuncio realizado para la ejecución de estas actuaciones, cifrada en más de 1.765 millones de euros y que suponían una inversión media en torno a los 350 millones de euros anuales para el periodo 11-15, las empresas se dimensionaron y tecnificaron para acudir a esta importante oportunidad de trabajo que luego no se materializó. Por otra parte, es necesario atender las necesidades de infraestructuras que demandan las redes logísticas de Andalucía. Nuestra comunidad es una de las principales regiones exportadoras y es nexo de comunicación con otros territorios, lo que moviliza gran cantidad de mercancía y actividad económica entre puertos y zonas logísticas. Aquí, sin duda, resulta imprescindible la ejecución ya del corredor del Mediterráneo dentro de la red transeuropea de transporte que ha priorizado la Unión Europea, pero en la que el Gobierno central tan solo ha destinado 50 millones de euros para Andalucía de los 6.000 millones que ha gastado en el ramal litoral del corredor. Exigimos una mayor apuesta del Gobierno de la Nación en este ámbito, cuando lo haya, evidentemente. Y, en tercer lugar, es fundamental acometer las actuaciones necesarias en infraestructuras con un marcado carácter social, como son carreteras, centros de salud, centros educativos, etc. Tan importante es la ejecución de estas obras como su posterior mantenimiento para que la población pueda hacer uso de ellas. Es necesario blindar presupuestos para asegurar la disponibilidad de esta infraestructura. Solo en el caso de carreteras, por cada euro que no se invierte en su conservación, a los 3 años serán necesarios 5 para su reparación y al cabo de 5 años necesitaremos 25 para su reconstrucción. Según el Banco Mundial, para evitar el deterioro y la pérdida total de lo que ya tenemos construido, es necesario invertir anualmente el 2% del valor de este patrimonio. En el caso de la red viaria de nuestra comunidad, que alcanza cerca de los 24.500 kilómetros, para asegurar su disponibilidad necesitaríamos que las administraciones dedicaran casi 1.000 millones de euros en su mantenimiento anual. Sin embargo, estamos muy por debajo, abismalmente por debajo de esas cifras. Nuestro sector es el que ha concentrado los mayores recortes en estos años que estamos viviendo de austeridad, de presupuestos públicos y de contención de las inversiones. Estos ajustes han llevado al cierre del 40% de las empresas andaluzas del sector y a la destrucción del 64% de la fuerza de trabajo. Y, sin embargo, no por ello se ha conseguido el reto de detener el crecimiento del déficit y cumplir con los compromisos de estabilidad presupuestaria. El recorte en las inversiones no es la solución. Las administraciones deben apostar por auténticas políticas productivas y ello se consigue en parte con valientes planes de inversión que producen un efecto inmediato en la generación de empleo frente a carísimos planes de subvenciones que no aportan valor añadido alguno a la economía general. Se necesita de manera urgente una auténtica recuperación de la obra pública, que no puede ser el patito feo de la austeridad presupuestaria, aunque, sin embargo,
encontramos que los presupuestos se siguen incrementando año a año, pero en otras partidas, como por ejemplo el sostenimiento de la propia Administración. Habrá que plantearse otras fórmulas, como el caso de la colaboración público-privada o el convencimiento a la Unión Europea de que las inversiones no computen en déficit. Eso le corresponde a los políticos. La Administración no tiene en cuenta que la construcción es una industria más y deja a nuestro sector fuera de cualquier medida de apoyo, dejando que cada vez se debilite más y más hasta anularlo. Quizá deberíamos empezar a reclamar a nuestros gestores públicos un plan de reconversión del sector, como ya se hiciera en su día con otros sectores, con mucha menor incidencia en la economía del país, y que reoriente nuestra actividad hacia oportunidades reales de trabajo ante el cerrojazo que se está dando a la inversión en infraestructuras. Desde esta plataforma queremos una vez más manifestar a las administraciones nuestra abierta colaboración para que cuenten con nosotros como voces autorizadas y con representación, para que entre todos contribuyamos a la defensa del sector, tanto de nuestras empresas como de nuestras infraestructuras. Y nada más. Muchísimas gracias. Juan, cuando quieras. Vale. Bueno, muchas gracias, Abraham. Buenos días a todos. Y bueno, yo os voy a dirigir la palabra como presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, que es como me toca intervenir en esta sesión que los organizadores de esta Semana de la Carretera de 3 días pensaron que tenía que tener un cierto protagonismo dada la situación de crisis que hemos vivido y en la que desafortunadamente, como ahora os diré, la ingeniería civil sigue sumergida, pues que las asociaciones que trabajan por transmitir el mensaje de las necesidades que tiene el sector de la construcción y en concreto el mundo de las infraestructuras, pues lo pudiéramos comunicar. Por empezar, deciros para vuestro conocimiento dónde está en este momento la construcción y en concreto la construcción de obra civil. Para que os hagáis una idea, venimos de una producción de 227.857 millones de euros en el año 2007 y pasamos a 112.246. Para que os hagáis una idea también de esta producción, el 75% viene a ser construcción de edificación y el 25% de obra civil. Eso quiere decir que en el caso de quitando la vivienda, hemos pasado una producción de más de 100.000 millones a aproximadamente 64.000 millones en el año 2015. Y en este año el crecimiento que está teniendo la construcción y que podéis ver en la prensa, que es aproximadamente en el segundo semestre del 2,5, todo es vivienda. La obra civil está absolutamente plana en este momento, ¿no? Y en cuanto a licitación, pues la licitación en ingeniería civil a mes de agosto era ya de menos 12,36% en relación con el agosto del año anterior. La licitación solo de ingeniería civil en el año 2007 eran más de 27.000 millones, casi 28.000, y en el año 2015 ya fue solo de 7.000. Eso os da una idea de la situación y en la que estamos, que además no parece que podamos remontar. El consumo aparente de cemento sigue disminuyendo, en agosto ya había bajado un 2,85 y precisamente solo por la obra civil, porque el consumo de cemento, el peso más importante contra lo que pudiéramos pensar no está en la vivienda, no está en la edificación, sino está en la obra civil con un peso del 65%. Como luego van a hablar otras asociaciones más especializadas, me voy a quedar aquí. Mirar, ¿qué hemos hecho las organizaciones empresariales en este tiempo? Pues lo que hemos podido, y trasladar mensajes y tratar de transmitir a los políticos y a la sociedad
pues una serie de consensos y otros consensos que, si no existen, deberían existir. En abril conseguimos que el Consejo Económico y Social presentara un documento que es muy valioso. Es un documento que ha elaborado el seno del Consejo Económico y Social, y de ahí su valor, que se titula El papel de la construcción en el crecimiento económico, competitividad, cohesión y calidad de vida. Lo aprobó en abril el Consejo Económico y Social, como digo, por unanimidad, y lo presentamos hace un mes aproximadamente en el propio Consejo. Los agentes sociales, los sindicatos, la patronal, estuvo el secretario de Estado y además hubo una conferencia magistral que se la encargamos a Juan Miguel Villarmir y se presentó en sociedad con la presidencia del presidente del CES este documento. Este documento establece ya el primer consenso que todos conocemos, que es que las infraestructuras tienen una importancia capital en la competitividad y la calidad económica, social y ambiental de un territorio, atraen las inversiones y propician el crecimiento de la producción y la ocupación de los diferentes sectores económicos. Ha sido y es decisiva para la competitividad del país porque impulsa sectores clave como el turismo, además, y las exportaciones. Para la cohesión territorial, para el crecimiento económico y el empleo, ya sabéis la cifra que siempre decimos de que por cada millón de euros invertidos se generan 18 puestos de trabajo directos e indirectos y se recupera el 50% del gasto vía tasas, impuestos y ahorro en prestaciones y cotizaciones sociales. Para la mejora del bienestar social, la movilidad urbana e interurbana, y todo ello sin olvidar el efecto de arrastre sobre otros sectores. El documento al que os he hecho referencia dice que desde 2010 el gasto en infraestructura de las administraciones públicas se desplomó como medida para reducir el déficit. Y es verdad, entre 2010 y 2012, más de la mitad del ajuste de las partidas de gasto de las administraciones públicas correspondió a la caída de la formación bruta de capital público. Hago un paréntesis. Hicimos hace poco una rueda de prensa con Oficemen y una cosa que dijimos y que ha llamado mucho la atención es que en el año 2015 es la primera vez que España ha perdido capital público. La primera vez que el capital público en España ha disminuido. Bueno, la inversión pública pasó de representar un 4,6% del PIB en 2007 a un 2,1% en 2014, 2,5% en 2015 y ha sido una de las caídas más fuertes del conjunto de la Unión Europea. Ya os adelanto que en el plan de estabilidad que acaba de presentar el Gobierno en funciones obligatoriamente a la Unión Europea, la inversión pública todavía baja más, se queda en el 2,09% para el año 2017. Y dice también el Consejo Económico y Social, que es un consenso también que quiero comentar aquí con vosotros, que aunque la reducción de la inversión de las administraciones públicas se haya conseguido un efecto rápido sobre las cuentas públicas, es un poco falaz, porque la caída de la inversión en infraestructura reduce el PIB futuro, la recaudación fiscal y la capacidad de repago de las administraciones públicas. Y, por tanto, podría considerarse una estrategia ineficiente de reducción del déficit público en el largo plazo, es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, dicho esto, y os vuelvo a hacer otro paréntesis de la situación que en este momento tenemos con ese plan de estabilidad que se ha presentado. Parece ser que este año se va a cumplir el primer punto de la moratoria que nos ha dado la Unión Europea en cuanto al déficit público y que terminaremos el año en el 4,6%. Pero el plan de estabilidad presenta un 3,6% cuando el compromiso es un 3,1%. Ese medio punto, que suponen 5.000 millones de euros, en cuanto entre el Gobierno, tiene que tomar medidas para reducirlo. Es decir, tiene que ahorrar 5.000 millones de euros. Y ya os podéis imaginar probablemente de dónde va a salir. Bueno,
Ante ello, nosotros lo que estamos diciendo es que es crucial aprovechar las oportunidades de financiación y obtención de recursos por algún sitio, públicos, privados, que puedan contribuir a dinamizar la inversión y consolidar y hacer sostenible la senda de recuperación económica que hemos comenzado a vislumbrar. El otro mantra y el otro consenso que venimos diciendo, porque es verdad, es que el empleo no va a ser sostenible, este empleo que está creciendo, como todos vemos en la prensa todos los días, si no se recupera el sector de la construcción. Y en ese sentido, lo único que podemos hacer y lo único que se nos ocurre en este momento, pues es aprovechar todas las oportunidades que están en nuestro entorno. Y esas oportunidades existen, pero también tienen su problema. Las tres, bueno, cuatro diría yo, son sacar el mayor partido posible a la financiación que pueda ofrecer el Plan Juncker, aprovechar al máximo el mecanismo Conectar Europa, el tercero, aprovechar los fondos FEDER, y el cuarto, que luego me extenderé un poquito más, implementar los principios de pago por uso y de quien contamina paga, con el fin de poder disponer de un nivel de recursos que contribuya al adecuado mantenimiento de nuestras carreteras, aspecto que, como sabéis, venimos reclamando ya desde hace más de una década y en el que se han involucrado pues, agentes de peso, los colegios profesionales, en fin, la propia Asociación Española de la Carretera, la COE, etcétera. Bueno, del mecanismo de Conectar Europa no os voy a hablar porque el mecanismo, sabéis que como estamos aquí en el mundo de la carretera, el mecanismo de Conectar Europa va de transporte ferroviario. Y del Plan Juncker, que deciros que, bueno, yo creo que lo conocéis todos. El Plan Juncker lo que supone es que la Unión Europea pone un dinero a disposición del BEI, con lo cual el BEI puede financiar infraestructuras con más riesgo del que hubiera tomado si no existiera el Plan Juncker, pero no pone ningún dinero, es solamente un mecanismo de garantía o avalamiento, que estaba en 21.000 millones y como está el Plan Juncker va muy despacito, lo han prorrogado ahora del 2017 que terminaba el 2020 y los 21.000 millones de financiamiento los han convertido en 30.000. El Plan Juncker no está funcionando y no está funcionando por razones obvias. Bueno, deciros que en cuanto que España solo hay aprobadas en este momento 2 líneas y son de financiación. Al ICO, una línea ICO Infraestructuras y el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Y no está funcionando y España no se está presentando ningún proyecto porque hay que poner dinero. Es decir, las administraciones públicas tienen que poner dinero y además porque no contamos en el corto plazo con una cartera nutrida de proyectos que sean susceptibles de colaboración público-privada. En el mundo de la carretera, lo último que era susceptible de esa contratación, si os acordáis, fue el tramo de Benavente-Zamora, que se hizo por concesión, ¿no? Y por tanto, muy difícil movilizar la inversión privada. Pero lo más importante es que si las inversiones productivas no se liberan de que cuenten para el déficit público, como dijo el otro día el consejero en la inauguración, es decir, que no cuenten para el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus posibles penalizaciones, será muy difícil que el Plan Juncker nosotros lo podamos aprovechar. Y los fondos FEDER, así, porque sabéis que me parece que hay que poner también el 50% de la financiación de los fondos FEDER a la que ahora me referiré. Fijaros que en 2013 el Comité Económico y Social Europeo, que es el de Europa igual que el de España, ya señaló la necesidad de que hubiera una inversión pública apropiada y financiación privada para respaldar proyectos viables. Y decía, y aunque la austeridad está renivelando los desequilibrios estructurales, no está conduciendo a una recuperación del crecimiento.
sino más bien agudizando la crisis económica en muchos países. Y subraya la necesidad de invertir en edificios, en infraestructuras sostenibles para que pueda darse crecimiento y empleo en Europa. Y el CESE, el Consejo, o el Comité Económico y Social Europeo, recomienda que este tipo de inversión no se utilice en el cálculo de los resultados de un país en relación con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Bueno, por este tema estamos luchando. Al vicepresidente Katainen le tenemos verdaderamente bombardeado, aunque por ahora lo único que recibimos es que no es partidario. En su argumentación siempre nos dice que qué inversión ha de ser considerada como esencial para un país y la Unión Europea. Defensa, lucha contra el terrorismo. Personalmente él opinaba que los recursos dedicados a la educación también deberían tener, en tal caso, la consideración que nosotros pedimos para la inversión en infraestructuras. O sea que ahí, con este vicepresidente, lo tenemos difícil, pero hay que seguir luchando. Porque ya en Europa Termino. El tema se está moviendo. Bueno, los fondos FEDER hay que aprovecharlos como sea. Hay mucho dinero. Fijaros que simplemente para el programa operativo que más nos interesaría a nosotros, la disponibilidad económica es de 2.460 millones de euros. Lo que pasa que para que esto produzca hay que poner la parte correspondiente española y también ahí puede haber problemas. Y solo vemos dos salidas. Una, que es la tasa por uso, porque nos arrimará financiación para dedicarla fundamentalmente con carácter finalista a la conservación de carreteras, y poner en manos de los políticos algo que de alguna manera les haga recapacitar. Y en ese sentido estamos preparando un documento que lo presentará la COE, la Comisión de Infraestructuras y Urbanismo de COE, y la de Concesiones. La de Urbanismo la presido yo y la de Concesiones la preside Julián Núñez, que sabéis que es el presidente del SEOPAN. Y estamos preparando un listado de proyectos susceptibles de financiación público-privada y que los estamos preparando bajo dos principios. Uno, el que sean mayores de 50 millones de euros, y otro que estén en planificación por las administraciones, las autonómicas y la central. Y que tengan un estudio de coste-beneficios favorable. Con eso, lo que esperamos es decir, bueno, aquí lo tienen ustedes, esto para sacarlo adelante ustedes tienen que tomar medidas, tienen que ver cómo sacan fondos públicos, bien por la tasa por uso, bien porque vendan las autopistas de peaje. Ya sé que muchos me miraréis con mala cara, pero vender las autopistas de peaje supone un ingreso de 100.000 millones de euros, con lo cual, fijaros el empleo que se puede crear de acuerdo con el 1.018.000. Y bueno, es una provocación, pero también un listado serio de actuaciones que se están preparando. Nosotros pensamos que España en la próxima década, si quiere crear de verdad empleo, tiene que mover una inversión en infraestructuras que esté alrededor de los 40.000 millones de euros. Tenemos que pasar otra vez, como mínimo, del 0,9 del PIB en inversión en infraestructuras al 1,6. Y esa es la lucha que tenemos. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir poniendo documentos en manos del Gobierno y de esa manera, pues, bueno, a ver si puede entender, coger los consensos y reaccionar. Y nada más, perdonar el rollo, pero sí lo que quería es que tuvierais una puesta al día de que movernos, nos movemos. Vamos a ver si se cumple el principio aquel de Galileo, ¿no? Y sin embargo se mueve, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, en primer lugar, cumplir con el obligado deber de cortesía de agradecer a la organización de esta 19ª edición de la Semana de la Carretera el haber cursado la invitación para que nuestra Federación Fadeco Contratistas
pueda participar en la misma y dirigirles a ustedes nuestra perspectiva empresarial en lo que se atiene a la inversión pública. Bueno, después de ser el tercero que interviene después del presidente de la Confederación Nacional y de otra entidad empresarial que también actúa en la defensa de los intereses generales en Andalucía, pues bueno, corro el riesgo de la improvisación o bien de la repetición y voy a intentar eludirlos. Bueno, después de lo escuchado, evidentemente, y de las cifras de los indicadores que testan la evolución de la actividad del sector de la construcción, no cabe la menor duda de que es el sector de la actividad productiva que de una manera más acentuada y dramática es el que ha padecido la crisis, tanto por el desplome del sector inmobiliario y su vinculación, como no podía ser de otra manera, con la edificación residencial, como sobre todo y fundamentalmente en estos últimos 5 años por las políticas de ajuste para restablecer el equilibrio presupuestario, que han afectado fundamentalmente a la obra civil y a la edificación no residencial. Políticas o medidas que después de los 5 años transcurridos y de sus efectos, pues consideramos que han sido absolutamente ineficientes. 1.400.000 personas vinculadas directa o indirectamente al sector perdieron su empleo. Se ha generado de manera importante, y lo veremos a futuro, a corto y medio plazo, un paro estructural que probablemente, por mucho que se genere actividad en otros sectores e incluso se recupere una cierta normalidad en el nuestro, España tendrá en los próximos años un paro estructural del 10%, además de, lógicamente, que se vaya generando con motivo de la variación de los ciclos económicos y su afección a los distintos sectores, con lo cual es una situación que no entendemos cómo no llega a preocupar y a alarmar a quienes dirigen los destinos del país en sus distintos ámbitos. Se han perdido 250.000 empresas, que no es poco, en un sector, sobre todo las vinculadas con la industria auxiliar de un alto componente tecnológico y de innovación. Estamos, en definitiva, en un bucle absolutamente pernicioso, porque después de este enorme sacrificio, que todavía tendremos que ver sus consecuencias y seguramente padecerlas a lo largo de los próximos años, resulta que no se han cumplido en ningún año los compromisos que este país había adquirido en materia de reducción del déficit público y, sobre todo, de no contraer la abultada deuda pública que al final se ha ido acumulando. Conclusión de todo esto. Pues la conclusión de todo esto es que al final no se quiere realmente reducir lo que realmente colapsa, obstaculiza y estrangula el dinamismo de la actividad económica y la creación de empleo, que es el gasto público no productivo. Ese sí que hay, ese no se toca. Pero es que además se hace de una manera absolutamente ineficiente, porque incluso en aquellos pilares que se defienden como esenciales de un estado del bienestar, caso de la educación o el caso de la sanidad, vemos un día sí y otro también que las universidades se quejan de que tienen una deuda que no se les abona a tiempo, con lo cual también tienen sus dificultades de subsistencia y, por tanto, de medios. En el segmento o subsector de la educación también son continuas las quejas por la situación en la que se está desarrollando la actividad, y en la sanidad lo mismo. Con lo cual, bueno, pues al final entendemos que las medidas han podido paliar en parte una situación, pero desde luego no se han mostrado como las adecuadas, ni las necesarias, ni las idóneas, ni las eficientes para poder reconducir la situación de la economía del país. Ya se han dado datos, pero en los 10 últimos años, de 2006 a 2015, la inversión pública ha descendido un 80%. En el periodo de 2011 a 2015, en el conjunto del Estado, ha descendido un 25% en ese periodo. En el caso de Andalucía, el descenso ha sido aún mayor, del 81% en los 10 últimos años, de los cuales en el periodo 2011-2015 el descenso ha sido del 29,6%. En el caso de Andalucía, ¿cómo se ha distribuido
estos recortes, ajustes, pues en el periodo 2011-2015 del volumen total de la inversión que se ha realizado por el conjunto de las administraciones públicas, sector público tanto de ámbito local, autonómico o estatal, en cada una de las provincias, del total, como digo, de esa licitación acumulada en dicho periodo, el 71% ha recaído en las ciudades que tienen una gran área o corona metropolitana muy consolidada, como son Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla, y por un importe total de 5.315 millones de euros, y el resto pues se ha repartido en las 4 otras provincias de Andalucía: Almería, Córdoba, Huelva y Jaén. Si hacemos una corrección, porque eso es en términos absolutos, y hacemos una corrección en función del número de habitantes, inversión euros por habitante, la situación cambia. La media por habitante en Andalucía son de 93,37 euros en este periodo 2011-2015, y tan solo hay 3 provincias que superan esa media, concretamente Granada, que es la que tiene el liderazgo con una inversión de 154 euros por habitante, Almería con 105 y Huelva con 98 euros. En último lugar se sitúan las provincias de Córdoba y las de Jaén. Esta es la situación. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, algo se ha apuntado ya por las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pero bueno, hay una cierta corrección de la caída de la edificación residencial, que en definitiva se reflejan en términos absolutos como un crecimiento del conjunto de la actividad de construcción, que está sustentada o soportada fundamentalmente en la edificación residencial, pero es una corrección o incipiente recuperación de este segmento de actividad de una manera muy heterogénea o con falta de uniformidad, porque se concentra en determinados ámbitos territoriales. Por otro lado, hay una cierta estabilización en la caída o corrección de la edificación no residencial. Parece que hay o se apuntan unas mejores perspectivas, sobre todo vinculadas con la distribución y la logística. La obra civil sigue contrayéndose, sigue cayendo, sigue reduciéndose, con unas cifras que esperamos a finales de 2016 sean enormemente preocupantes si tenemos en cuenta una tendencia que viene ya decreciendo desde el año 2015 y algo ha apuntado ya el presidente de CEACOP. Vemos que hay un ligero crecimiento de las actuaciones de rehabilitación, pero más que porque estén creciendo, simplemente porque como todavía no existe recuperación en cuanto a la edificación residencial, pues lógicamente sus cifras empiezan a destacar. Y bueno, pues lo que sigue yendo bastante bien es todo lo que es la contratación que están realizando las empresas en el ámbito internacional. A futuro, bueno, a futuro nos encontramos con que hay unas perspectivas que desde luego parece que son en cierto modo halagüeñas o deberían de serlo, en la medida en que todavía queda por realizar, aunque se ha hecho muchísimo en estos últimos 20 años, queda todavía mucho que realizar. Se han cubierto una gran parte, si no casi la totalidad, pero una gran parte de esa planificación que se hizo para dotar a España de una gran red de infraestructuras importantes, tanto viarias como ferroviarias, pero queda también por realizar otra parte muy importante, que es lo que está provocando precisamente el colapso de estas grandes infraestructuras, y es toda aquella red convencional con la que se tiene que interconectar para que realmente opere y funcione de una manera equilibrada y cohesionada lo que es la movilidad y la interconectividad. Estamos hablando de transporte de mercancías, estamos hablando de zonas de áreas logísticas que favorezcan la intermodalidad, estamos hablando de otro campo que ha quedado ahí ante la inseguridad jurídica que se ha creado con la modificación de la normativa, como es el de las energías renovables. Seguimos con unas carencias importantes en determinados ámbitos territoriales y en Andalucía, como no, con las infraestructuras hidráulicas y con el ciclo integral del agua, y hay algunas posibilidades y potencialidades en lo que se refiere a la economía circular, de la que ya se habla con relativa frecuencia y de una manera muy avanzada en el ámbito de la Unión Europea, y ahí la política de residuos y la actuación sobre el tema de residuos pues tiene también su particular expectativa de crecimiento. Y, cómo no,
las actuaciones de mantenimiento, conservación y de reparación. Un activo patrimonial que ha costado unas ingentes cantidades de dinero de inversión pública y de consumos de fondos europeos, que en tan escasamente 10 años prácticamente está hecho unas zarandajas. Y no es admisible que un país que ha hecho ese esfuerzo económico por dotarse de ese enorme capital y activo patrimonial en materia de infraestructuras consienta, permita y mire hacia otro lado y en poco menos de 5 años esté hecho unos zorros absolutamente, por no decir una vergüenza. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, necesidades, ya se han apuntado algunas. Por aquello de la improvisación voy a dar el giro. A estas alturas sorprende que desde la óptica empresarial tengamos que seguir reivindicativos con un aspecto que parecía que debíamos de haber superado ya, y es el de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un valor. En un país moderno y avanzado es un valor inapreciable porque es el sustento sobre el que se asienta el desarrollo social y económico. Y hay importantes carencias, y a alguna de ellas me voy a referir. La coordinación, la colaboración y la cooperación que en tanto se predica y que debía de integrar y resolver los problemas de actuación de las distintas administraciones públicas en asuntos y temas e inversiones en las que concurren sus competencias debe de ser un valor, o debería haber sido siempre un valor, y de hecho se ha demostrado como tal y de alguna experiencia en eso hemos adquirido. Y esto se ha perdido. Ni existe colaboración, ni existe cooperación, ni existe la coordinación. Y, en todo caso, se apela siempre a la otra administración pública como la que infringe cualquiera de estos principios que deben de regir a la hora de las relaciones interadministrativas. ¿Y por qué se hace? Simplemente para justificar cada una sus incapacidades. Yo no soy el incapaz, yo no soy el eficiente, es aquel otro. A partir de ahí, estos principios se han dinamitado. Bueno, pues difícilmente se puede buscar una actuación integral que pueda ser a futuro eficiente y que dinamice la economía si no se vuelven a recuperar estos principios. En las reuniones que tenemos en el ámbito político, esto es lo frecuente. Esto no es mi problema. Yo, cuando lo haga la Administración del Estado, allí estaré yo. Cuando lo haga el Ayuntamiento, allí estaré yo. Es que esto se ha cambiado de criterio porque lo ha dicho esta Administración, cuando lleguemos a un acuerdo. Esto es lo que nos encontramos en el día a día las organizaciones empresariales. ¿Qué necesitamos? Necesitamos también una financiación. Tenemos que ser conscientes de que a futuro todas estas restricciones presupuestarias se van a mantener y, por tanto, tenemos que ser lo suficientemente imaginativos para crear las condiciones adecuadas que permitan unos sistemas de financiación. Y luego, sobre todo, y también importante, recuperar la confianza de la sociedad. Hemos sido un sector, yo creo que de una manera injusta y desproporcionada, maldito. Sorprende que se venda la marca España al amparo de las grandes empresas de consultoría y de ingeniería y de construcción a lo largo y ancho de todo este mundo y en los 5 continentes, y resulta que aquí esas mismas administraciones públicas no quieren saber absolutamente nada de nosotros ni explicar que somos un sector competitivo, altamente cualificado, enormemente profesional y que evidentemente hay marrones. Pero eso no puede significar ni justificar ni amparar en ningún caso que se nos tache a todos los colectivos profesionales y empresariales de lo que se tiene ya la imagen social de nuestro sector. Y esto hay que decirlo. Seguridad jurídica. Pues miren, en seguridad jurídica nos encontramos en unos momentos en el que las reglas o no existen o no son claras o se modifican por razones de oportunidad o hay una sobreactuación legislativa. ¿Todo esto a qué obedece? Pues esto puede obedecer a 2 circunstancias. O tenemos unos innumerables y gravísimos problemas, o la incapacidad de las administraciones públicas para resolver estos problemas se justifica, difumina o oculta con la proyección legislativa, y entonces parece que se está haciendo algo. Lo más reciente, las cláusulas sociales que han sido aprobadas por la Junta de Andalucía para incluirlas en los procesos de contratación de todos sus poderes adjudicadores. Pero si no hay contratación, ¿de qué valen las cláusulas sociales? Si no hay contratación, si usted no contrata. Y además, ¿en qué condiciones contrata? Si usted está aceptando unas bajas temerarias que son inasumibles, que usted sabe que son inasumibles hacer con profesionalidad y con calidad estas actuaciones,
Esa sería la primera cláusula social que usted debería de acometer seriamente, evitar las bajas temerarias. Y usted no lo hace. Pero no lo hace ni la Junta de Andalucía, ni lo hace el Estado, ni lo hacen las administraciones públicas. Sin embargo, vamos a tranquilizar nuestra conciencia política de cara a la sociedad y vamos a incluir las cláusulas sociales. ¿Pero a quién vamos a contratar si no hay nada que contratar? A continuación, y luego, se habla de la rehabilitación, pero bueno, ¿y cuándo van a desarrollar ustedes la ley de las 3 R, de la regeneración, renovación? Si aquí estamos hablando todo el día de rehabilitación, se dictó una ley de economía, de dinamización de la economía en el año 2012, se dictó en el año 2013, estamos a finales de 2016 y ¿dónde están las adaptaciones, modificaciones de los planeamientos para que todas esas actuaciones de rehabilitación sean viables? Viables desde el punto de vista de la sostenibilidad y viables, lógicamente, desde el punto de vista económico y financiero. Ningún ayuntamiento, están todos parados, muy preocupados con las cláusulas sociales. Y eso es dinamización, eso es seguridad jurídica, eso es cooperación, eso es colaboración y eso es coordinación. Pues nada de eso es lo que hay. En definitiva, y terminando, aunque me gustaría decirles algo más, pero creo que con esto puede ser suficiente si luego quieren que lo amplíe en el coloquio. Son retos que tenemos las organizaciones empresariales. Felicito a CEACOP, que me parece que esta noche celebra su acto conmemorativo, 20 años, además de ellos 10 en una crisis tan grave, es mérito que se cumplan 20 años. Yo, como secretario general de Construcor, el próximo año se cumplirán 40. Son años de mucho esfuerzo, son años de mucha pelea, son años de mucha lucha. Comprendemos a las empresas que algunas veces no perciben con claridad qué hacen las organizaciones empresariales para defender sus intereses, pero deben de ser conscientes que la situación es muy complicada, muy difícil. Desde luego estamos haciendo todo lo que somos capaces de hacer con los limitados medios con los que disponemos y confiamos y estamos haciendo todas las presiones que podemos dentro de nuestras, como digo, limitaciones para intentar mejorar la situación. Confiamos en que la situación se pueda mejorar, pero no cabe la menor duda que todavía quedan tiempos un poco complicados. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bien, bueno, en primer lugar, como los demás, agradecer a la Asociación Española de la Carretera la posibilidad de intervenir como foro vial en representación del sector del equipamiento de carreteras. Quería también, antes de empezar, disculpar a nuestro presidente, a David Calabia, que debería haber sido el representante de la Federación y que le ha sido imposible asistir. Y, en primer lugar, quería explicar qué es Foro Vial. Es una entidad de muy reciente creación y quería un poco comentar quién somos. Bien, en el programa aparecemos como Foro de Equipamiento para la Seguridad Vial. Fue la denominación que adoptamos en un inicio. Bueno, nosotros somos 5 asociaciones con un trabajo importante en torno a 20-25 años, cada una de ellas dedicada a un producto específico del equipamiento de carreteras. Bueno, tenemos mucha relación, principalmente desde el punto de vista técnico, en los comités de normalización y de certificación de los distintos productos. Y en determinado momento pues, nos dimos cuenta de que tenemos unos objetivos muy similares y que bueno, pues podíamos crear una federación. Bueno, en principio fue un foro, al final nos hemos constituido formalmente como federación desde hace 3 años, pues para dar un poco valor a todo el trabajo técnico y normativo que hemos hecho y un poco fomentar el empleo de estos equipamientos y pues resaltar la problemática de nuestro sector. Las asociaciones que formamos parte de Foro Vial, pues está en primer lugar AETEC, que bueno, aparece como Asociación de Estudios de Tecnología del Equipamiento de Carreteras y representa a los fabricantes de la señalización horizontal, a Fasemetra en representación de la señalización vertical, Anfalum, que son los fabricantes de iluminación, Anipar, representa a los fabricantes de dispositivos antirruido y Simeprovi, que es a la que represento yo, que es la Asociación Española de Fabricantes de Sistemas Metálicos de Contención. En cuanto a representatividad de nuestro sector, entre las 5 asociaciones agrupamos a 138 empresas fabricantes, la mayor parte de ellas pymes, en torno a 11.000 trabajadores y una facturación de 1.400 millones de euros, aunque bueno, hay que matizar que no todo el trabajo de estas empresas está en el sector del equipamiento de carreteras, ¿no? Los objetivos de la Federación de Foro Vial, en primer lugar, constituirse en foro de referencia en el sector de equipamiento, pues de cara a relación con las administraciones públicas y a todos los niveles. Trabajar para mejorar la seguridad vial, para lo cual entendemos que el equipamiento es un elemento muy importante,
y pues defendemos que sería necesario un volumen mínimo y sostenido de inversión en equipamiento que actualmente no existe. Sensibilizar acerca de la importancia del equipamiento vial, no solo de cara a las administraciones, sino principalmente de cara a la sociedad. En algunos casos, bueno, en muchos casos, entendemos que no se le da el valor, que la sociedad no comprende la importancia que la señalización de las carreteras o los sistemas de contención, por ejemplo, o la iluminación, tienen para mejorar la seguridad de las vías. Y bueno, pues en cualquier listado de medidas de bajo coste, pues siempre los elementos del equipamiento aparecen como las que mejor relación beneficio-coste tienen. Y en algún caso incluso parte de estos equipamientos pues han adquirido una mala imagen pues, por parte de ciertos colectivos, ¿no? A continuación, y muy importante, pues velar por la adecuación del equipamiento al progreso técnico, es decir, que todo este trabajo que se está haciendo de diseño de nuevos productos, de normalización, que para estas empresas que, como digo, son pymes, pues han supuesto un esfuerzo muy importante, pues que todo esto pues tenga una visibilidad, ¿no? Que se adecúe el equipamiento de las carreteras a todo este progreso técnico y que se aplique esta normativa. Y por último, y bueno, ya se ha comentado antes el asunto de la marca España, pues nosotros promovemos que toda esta tecnología española pues se reconozca a nivel internacional, ¿no? En cuanto a la problemática del sector del equipamiento, pues en primer lugar, y bueno, pues igual que se ha hablado del estado de conservación de las vías, pues el equipamiento no podía ser menos, ¿no? Hay un deterioro importante en las evaluaciones de la Asociación Española de la Carretera que se han presentado este año. Pues, bueno, la cifra total que se considera para poner al día la conservación de las carreteras es de unos 6.000 millones de euros, de los cuales 400 millones de euros aproximadamente son para equipamiento o deberían emplearse en equipamiento de carreteras, dando datos como que sería necesario sustituir 390.000 señales de código, como que el 30% de las barreras de seguridad pues presentan algún defecto de instalación o de conservación. Y luego, pues en la nota global que se da, pues tanto las barreras de seguridad como la señalización vertical se les da una calificación de suspenso, la señalización horizontal aprueba por los pelos, y el único elemento de equipamiento que obtiene una buena nota sería el balizamiento. Después, pues hemos detectado en estos años que a pesar de la existencia de toda esta normativa, pues se sigue empleando equipamiento fuera de normativa, o bien, pues esto sobre todo para el caso de la señalización, pues que se sigue instalada señales que están ya fuera del periodo de vida útil o recomendada. Y en algunos casos, pues la renuncia a la iluminación de determinadas vías que se pueden ver, ¿no? Un tema importante también es, en muchos casos, el equipamiento se diseñó pensando principalmente en los vehículos de 4 o más ruedas, ¿no? Principalmente los turismos. Y en muchos casos este equipamiento pues, no da las prestaciones adecuadas para otros usuarios. Pues, por ejemplo, el caso más claro en el tema de las barreras de seguridad, pues el efecto que tiene ante los motociclistas, también en el caso de la señalización horizontal o, por ejemplo, como comentaré después, el caso de señalización que quizás sería necesario pues hacer alguna modificación en la señalización pensando en las personas mayores, ¿no? Y por último, pues el tema de que no existen contratos específicos de equipamiento. Es difícil para las empresas del sector planificar pues sus costes y los proyectos de inversión pues para mejorar la situación de las empresas, porque no existe una inversión programada. No sabemos exactamente de qué contratos vamos a disponer, ¿no? Existen unos contratos de conservación, pero en los que no está incluida una reposición programada del equipamiento, y eso pues para nuestro sector es un problema, ¿no? Y es algo pues, que luego incluiremos como propuesta de cara al futuro. Bueno, aquí he incluido unos ejemplos de lo que hablamos cuando hablamos del mal estado del equipamiento. Esto es un tema que se ha debido quizá a una carencia de la normativa. En el caso de las pantallas antirruido, pues unas pantallas que han fallado desde el punto de vista estructural. Esto ha dado lugar a que España, en el Comité Europeo de Normalización, pues defienda un cambio de normativa de forma que se sea más exigente en la caracterización de las pantallas antirruido desde el punto de vista estructural. Y luego, pues bueno, casos pues como lo que hablamos de la señalización, ¿no? Pues señales en mal estado que ya no dan servicio porque no tienen retroreflexión,
o bien pues el tema de los grafitis, que también afecta a las pantallas antirruido que veíamos anteriormente y que igualmente pues dificultan la eficacia de la señalización. Y en el caso de las barreras, pues barreras no... ¿Se ve? Perdón. Pues temas de accidentes o de deformaciones por impacto no subsanadas, o casos como el que vemos a la izquierda, de barreras que se reponen, se coloca una nueva barrera y no se tiene la precaución de eliminar los postes que había ahí instalados anteriormente, lo cual pues crea un riesgo adicional. Todo esto entendemos que son situaciones fácilmente solucionables y por supuesto, pues defendemos que se solucionen, ¿no? Y ya de cara a necesidades para el futuro, desde el punto de vista de nuestro sector, pues en primer lugar la implantación generalizada de la Directiva Europea de Seguridad en las infraestructuras viarias, pues reforzando la inspección de los equipamientos de seguridad. En muchos casos es necesaria una normativa específica y en este sentido pues nos parece muy interesante iniciativas como las que se presentaron ayer de recomendaciones de sistemas de contención o de firmes para carreteras de geometría reducida o de baja intensidad de tráfico, porque entendemos que eso ayudará a que todas estas herramientas de auditorías, de inspecciones, etcétera, se puedan aplicar a todo tipo de redes y no solo a la red general del Estado, pues que tiene unas características de alta capacidad que no tienen otras redes. Lo que comenté anteriormente, nosotros proponemos un nuevo modelo de gestión del equipamiento vial integral, o sea, basado en una estimación de las necesidades de la red mediante unos inventarios del equipamiento y después pues, la elaboración de unos proyectos para la reposición programada de este equipamiento. Nos parecería importante para nuestro sector también que existieran contratos diferenciados de equipamiento, diferenciados de los contratos de conservación, para que eso nos daría una cierta estabilidad presupuestaria. El tema de los criterios de calidad, pues prácticamente ahora, bueno, totalmente los proyectos que puede haber de equipamiento son adjudicación mediante subasta, pues entendemos que sería bueno introducir criterios de calidad en estos proyectos para luego garantizar que lo que se coloca se hace pues, de acuerdo a toda la normativa y ofrece unas prestaciones adecuadas. El tema de la adaptación del equipamiento a todos los usuarios, pues la sucesiva implantación de sistemas de protección para todos los usuarios, no solo motoristas, como hablo aquí, sino también pues, la importancia de la alta contención. El tema de la señalización, pues modificaciones en la señalización que hagan que sirva también para personas mayores, que pues cada vez va a tener una mayor importancia el tráfico de estas personas en relación al tráfico total, ¿no? Pues señalización antideslizante, etcétera. Es decir, que el equipamiento de carreteras dé servicio a todos los usuarios que circulan por ellas. Y por último, un tema importante, ya vimos ayer que cada vez se va a implantar de una forma más grande, ¿no? El tema de los vehículos autónomos, de la conducción asistida. Y en este caso, pues el equipamiento puede ayudar. Estos vehículos necesitan una información de la infraestructura que en muchos casos se la puede dar el equipamiento. Pues quería informar en el seno del Comité Europeo de Normalización, ya se está empezando a trabajar en eso, en la última reunión del plenario del TC226, pues se contó con la participación del grupo ISO de normalización de vehículos, se hizo una presentación sobre la situación de los vehículos autónomos y se ha decidido formar un grupo de trabajo para evaluar, por una parte, la información que necesitan los vehículos autónomos sobre la infraestructura y ver de qué forma el equipamiento puede ayudar, pues, por ejemplo, pues sirviendo de guía a la señalización horizontal o incluso los sistemas de contención. Esto es un tema en el que se está empezando a trabajar, pero que entendemos que va a tener una importancia creciente en los próximos años. Y por mi parte, nada más. Si hay algún comentario ahora en el coloquio, pues encantado de atenderlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.